Pero en ese entonces, eso realmente no era algo que me diera esperanza alguna, aunque ahora reconozco la enorme bendición que fue. De todos modos, después de que me expulsaron, no tenía a nadie en quien confiar, pero afortunadamente, mi compañera de cuarto fue muy amable conmigo y sus padres me acogieron durante un par de semanas. Sin embargo, no quería ser una carga para ellos. Así que tomé el primer trabajo que pude encontrar y comencé a trabajar como cajera en una tienda de comestibles. Viví tan sinceramente como pude, comencé a ahorrar dinero y en un mes les agradecí a mi compañera de cuarto y a sus padres y me fui para mudarme al apartamento más barato que pude encontrar. Estaba en un vecindario terrible y tuve que compartir el lugar con 3 compañeros de cuarto, aunque el apartamento era pequeño y estrecho. A pesar de todo, saqué lo mejor de mi situación. Comencé a aceptar más trabajos y, incluso los fines de semana, no me permitía descansar porque sabía que no tenía a nadie más en quien confiar. Honestamente, no sé cómo sobreviví a esos años porque todo fue un borrón para mí. Todo lo que hacía era trabajar, todo lo que pensaba era en trabajar, y la única vez que me sentía feliz era cuando recibía el pago por mi trabajo. No voy a aburrirte con los detalles más tediosos de mi vida, pero en el pasado trabajé como recepcionista, mesera, bartender, vendedora y quién sabe qué más. Fue un trabajo duro, nada de eso fue fácil, pero de alguna manera logré superarlo y conseguí mudarme de ese pequeño apartamento a uno mejor, que seguía siendo algo pequeño, pero al menos ya no tenía que compartirlo con nadie. Y finalmente, el año pasado compré mi propia casa con mi propio dinero porque hace un par de años finalmente encontré mi gran oportunidad. Hace unos 4 años, mientras trabajaba como recepcionista en una inmobiliaria, lo único en lo que pensaba todo el día era que yo también podía hacer eso. Así que cuando se abrió una vacante, postulé y afortunadamente conseguí el trabajo. Desde entonces no he mirado atrás porque sabía que tenía que aprovechar al máximo esa oportunidad. No tenía un título universitario como la mayoría de las personas allí, pero lo que sí tenía era experiencia con las personas y supongo que era lo suficientemente encantadora. Así que, lenta pero constantemente, comencé a ascender en la escala corporativa y el año pasado finalmente fui ascendida a un puesto de alta dirección y creo que nunca he estado más orgullosa de mí misma en toda mi vida. Después de que se confirmó mi ascenso, decidí comprar mi propia casa, después de haber vendido casas de otras personas durante tantos años. No quiero presumir, pero literalmente pasé de la pobreza a la riqueza, porque ahora gano 6 cifras al año y soy una de las empleadas más valoradas de mi empresa. He pensado en regresar a la universidad un par de veces, solo para terminar mi carrera, pero aparte de eso, estoy realmente feliz con mi vida y cómo ha resultado todo. Por supuesto, no he tenido contacto con mi familia en los últimos años, y ellos tampoco han intentado contactarme. Estoy bien con eso, realmente no los extraño y creo que estoy mucho mejor sin ellos. A veces hablo con mis amigos de la secundaria y, por supuesto, sigo en contacto con mi compañera de cuarto de la universidad porque nos hicimos buenas amigas, aunque solo nos conocíamos desde hacía 3 meses. Las únicas personas que no he extrañado en los últimos 7 años son mis padres y mi hermana, porque intentaron arruinar mi vida, aunque no tuvieron éxito. No he sabido de ellos, ni tampoco sobre ellos, porque he dejado muy claro a todos los que conozco que no quiero escuchar nada sobre lo que están pasando, bueno o malo. La gente ha respetado eso, así que desafortunadamente no me enteré de que mi hermana había fallecido el mes pasado hasta que mis padres me visitaron recientemente con esa noticia esta misma semana. Cuando se presentaron, obviamente me sorprendió mucho porque no había tenido contacto con ellos en los últimos 7 años y naturalmente no sabía cómo habían averiguado dónde vivía. Más tarde me dijeron que habían rogado a mi compañera de cuarto y a sus padres que les contaran, y eventualmente lo hicieron, pero solo porque seguían mencionando que ya habían perdido a una hija y no querían perder a otra. De cualquier manera, cuando llegaron, lo primero que hicieron fue abrazarme y decirme lo orgullosos que estaban de mí. Se sintió extraño e incluso antinatural porque, incluso cuando era más joven, mis padres nunca valoraron ninguno de mis logros, por miedo a que eso hiciera que mi hermana se sintiera celosa. De cualquier manera, en ese momento, estaba realmente impactado por la noticia de la muerte de mi hermana, así que traté de ser amable con ellos a pesar de todo lo que me habían hecho en el pasado. Conversamos un poco, me contaron sobre el accidente automovilístico que le había costado la vida a mi hermana y lloraron mientras yo los consolaba. Y antes de que alguien me llame débil o sumiso, debo decir que habían pasado 7 años desde la última vez que los vi, así que, por supuesto, estaba experimentando una mezcla de emociones muy confusa. Nunca me agradó mi hermana, y tampoco es que hubiera perdonado a mis padres por lo que me hicieron, pero, incluso así, soy un ser humano. Simplemente no podía cerrarles la puerta en la cara a mis padres que estaban afligidos, especialmente cuando yo mismo me sentía tan perdido y confundido. Si eso me hace débil, como ya han dicho muchos de mis amigos, entonces está bien, tal vez lo sea.
De cualquier manera, después de hablar con mis padres un rato, finalmente abordaron el tema más importante y me dijeron que estaban allí para disculparse por todo lo que había sucedido cuando yo estaba en la universidad. Admitieron que no debieron haber hecho lo que hicieron. Me explicaron que, en ese momento, estaban tan cegados por el hecho de que una de sus hijas no había logrado entrar a la universidad de sus sueños, que cuando mi hermana los acusó de que yo era un adicto, y les dijo que no merecía estar allí, decidieron poner las cosas en su lugar. Pero en el proceso, terminaron arruinando mi vida. Afirmaron que hasta hace poco, cuando hablaron con mi compañera de cuarto, no tenían idea de que yo no tenía nada que ver con las drogas, y que mi hermana había estado mintiéndoles todo el tiempo. Según ellos, ella les había estado alimentando con mentiras sobre mí desde que me fui de casa. Aunque al principio se mostraron escépticos, ella les mintió con tanta convicción que finalmente no tuvieron más remedio que creer que yo era un adicto a las drogas. También les dijo que yo había plagiado todos sus ensayos para entrar a la universidad antes de que ella siquiera aplicara, y que por eso las autoridades de la universidad supuestamente creyeron que ella había plagiado y la rechazaron. Por supuesto, nada de eso había sucedido. Ella lo había inventado todo y mis padres recién ahora se daban cuenta de la verdad después de hablar con mi compañera de cuarto. Así que vinieron a pedirme perdón y a intentar reparar nuestra relación, que era prácticamente inexistente. Pero cuando dijeron eso, no sé por qué, simplemente perdí el control, comencé a gritarles, diciéndoles que no tenían derecho a venir aquí a disculparse 7 años después de haber intentado arruinar mi vida de la peor manera posible. Les dije que no creía ni una palabra de sus mentiras, y que el hecho de que estuvieran tratando de culpar a su hija muerta, solo porque ya no podía defenderse, era aún más despreciable. Eso era exactamente lo que pensaba que estaban haciendo. Creía que estaban intentando hacer parecer que no tenían idea de que yo era inocente, y que mi hermana los había convencido de que yo era una persona terrible que no merecía ir a la universidad de mis sueños. Por eso, de una forma u otra, lograron que me expulsaran, pero no me lo creí. Pensaba que lo sabían todo desde el principio, y que, de hecho, habían ayudado a mi hermana a lograr que me echaran. Así que los acusé directamente de eso, y les dije que no quería su disculpa porque sabía que solo estaban pidiéndome perdón porque habían perdido a una hija. Y ahora yo era su única esperanza. Les dije que veía a través de ellos, que solo querían asegurarse de que alguien los cuidara cuando fueran mayores o que les permitiera jugar con sus nietos, entre otras cosas. Parecían genuinamente sorprendidos cuando comencé a gritarles que se largaran. Me dijeron que estaban diciendo la verdad y que no estaban tratando de culpar a nadie. Insistieron en que realmente no tenían idea de que mi hermana había estado mintiéndoles sobre mí y que ellos no tenían nada que ver con ningún soborno ni con colocar nada en mi habitación, como los estaba acusando de haber hecho. Pero no quise escuchar nada de eso. Simplemente seguí gritándoles hasta que se fueron, y luego llamé a mi compañera de cuarto para hablar con ella porque, aunque realmente la quiero y valoro mucho, estaba un poco molesto de que no hubiera considerado importante decirme que se había reunido con mis padres y les había dado mi información de contacto, así como así. Así que la llamé y la enfrenté al respecto. Ella me dijo que, efectivamente, lo había hecho, pero que fue solo porque ellos parecían muy desesperados por contactarme. Y al igual que yo, le resultó increíblemente difícil decir que no a unos padres de luto, especialmente cuando ellos usaban eso en su contra. Puedo entender de dónde venía su decisión, pero incluso así, no estaba contento con la situación. De todos modos, le expliqué todo lo que había sucedido y le conté sobre mi pelea con mis padres, después de lo cual ella me dijo algo muy sorprendente, y desde entonces he estado reflexionando sobre la forma en que me comporté con ellos. Aparentemente, cuando ella se negó a decirles a mis padres dónde vivía y los acusó de arruinar mi vida con sus mentiras cuando estaba en la universidad, ellos parecían no tener idea de que yo no era en realidad un traficante o un adicto. Le habían contado exactamente la misma versión de las cosas que me habían contado a mí, y parecían realmente creerlo. Obviamente, a mi compañera de cuarto no le gustó eso, y les contó toda la verdad. Les habló sobre los rumores que comenzaron a circular de repente en la universidad, las personas que se pusieron en mi contra y me acusaron, y, por supuesto, sobre el alijo que fue encontrado en mi habitación aunque no había estado allí antes, lo que provocó mi expulsión. Al principio, se negaron a creerle y dijeron que, aunque estaban dispuestos a arreglar su relación conmigo, no podían permitir que ella me pintara como un santo ni nada parecido. Pero cuanto más entraba en detalles, más se daban cuenta mis padres de que ella realmente les estaba diciendo la verdad, y que les habían mentido todo el tiempo. Parecían genuinamente sorprendidos cuando se enteraron de la verdad a través de mi compañera de cuarto, e incluso ella parecía sorprendida porque siempre había asumido que ellos habían estado involucrados en todo. Pero, juzgando por sus reacciones, incluso ella empezó a creer que quizá no habían sido ellos en absoluto.
Tal vez mi hermana había sido la única persona detrás de todo y simplemente había mentido de manera convincente a todos para hacerme quedar como el malo. Y debido a que parecían tan sorprendidos, finalmente decidió darles mi información de contacto para que al menos pudieran reunirse conmigo en persona y resolver las cosas. Se disculpó conmigo por hacerlo sin consultarme primero, pero pensó que si me lo decía de antemano, yo me negaría a reunirme con ellos. Y es cierto, probablemente me habría negado, pero dejando todo eso de lado, lo que tenía que suceder ya sucedió. Nos encontramos, tuvimos esa pelea, y ahora no sé qué pensar. Me he dado cuenta de que tal vez estaban diciendo la verdad sobre no haber tenido nada que ver con lo que pasó en la universidad. Aparte de cometer el error de creerle a mi hermana, quizá ella orquestó todo, y ellos solo la creyeron y la apoyaron. Con toda probabilidad, realmente tenían la intención de disculparse cuando vinieron el otro día, y yo les grité sin motivo. Me siento mal por todo y estoy considerando contactarlos de nuevo de alguna manera, pero la única razón por la que no lo he hecho hasta ahora es porque una pequeña parte de mí piensa que lo que hice ya estaba muy atrasado y no necesito sentirme culpable por ello. Entonces, ¿sería mala persona si no los contactara para disculparme con ellos? Actualización 1. De acuerdo, he pensado mucho en la situación y he decidido que no voy a disculparme con ellos. Ni siquiera tengo que hablarles si no quiero. He pasado 7 años de mi vida sin ellos, y creo que puedo pasar el resto de mi vida sin hablarles también. Muchos de mis amigos ya piensan que fui un completo felpudo por dejar que volvieran a entrar en mi vida en primer lugar, y creen que ni siquiera debería haber abierto la puerta cuando aparecieron, pero eso ya está hecho. De todos modos, solo mi compañera de cuarto tiene una opinión diferente. Ella piensa que hice lo correcto al dejarles entrar, y, al menos, obtener el cierre que necesitaba. Aunque ahora no quiero que vuelvan a estar en mi vida, también descubrí que probablemente ni siquiera sabían lo que estaba pasando conmigo, o lo que ellos mismos estaban haciendo, debido a todas las mentiras que les habían contado. Tengo que reconocerlo, mi hermana era bastante astuta, y planeó todo muy bien cuando realmente se lo propuso. Si hubiera puesto ese mismo esfuerzo en mejorar sus calificaciones, no habría sido rechazada de la universidad en primer lugar y nadie estaría metido en este lío. No deberíamos hablar mal de los muertos, pero bueno, creo que ella prácticamente se buscó esto. De todos modos, no estoy diciendo que todo fuera culpa de ella. Mis padres también tienen la misma culpa por creer ciegamente todo lo que ella les decía, sin siquiera verificar nada por sí mismos. Creo que estaban tan convencidos de que su adorada niña de oro no podía hacer nada mal que, en algún momento, empezaron a autoengañarse y a ignorar los hechos que ya conocían. Por ejemplo, si yo siempre tuve mejores calificaciones que ella, ¿por qué necesitaría plagiar sus ensayos? Si hubieran tenido un poco de sentido común, lo habrían entendido por sí mismos, pero, como dije, era un pensamiento ilusorio por su parte. Se convencieron a sí mismos de que yo estaba metido en drogas, aunque nunca mostré ningún síntoma o señal de ello, solo para poder creer todas las mentiras que les habían contado y aceptar esos planes estúpidos. No son exactamente inocentes en todo esto, y tal vez no supieran toda la verdad hasta hace poco, pero eso no es una excusa para haberme tratado tan mal toda su vida. Incluso si de alguna manera excusara lo que pasó cuando estaba en la universidad y lo atribuyera a la astucia de mi hermana, todavía no puedo perdonarlos por todo lo que sucedió antes de eso. Como dije, toda mi vida me han tratado mal, y no importa lo que hiciera, nunca fue suficiente para ellos. Por supuesto, en parte culpo a mi hermana por eso. Siempre fue una mocosa que buscaba atención, y cuando comenzó a ganar peso en 6º grado, se puso peor. No estoy tratando de avergonzar a nadie por su físico, pero hasta 6º grado éramos idénticos. En cierto punto, ambos pasamos por la pubertad. Pero supongo que sus antojos fueron peores que los míos. Ella perdió el control por completo, y en lugar de intentar que fuera más saludable, nuestros padres la consintieron, y ella siguió ganando peso. Naturalmente, comenzó a ser acosada en la escuela, y la gente empezó a llamarla la Gorda Martín, nuestro apellido. Ya era bastante desagradable estar cerca de ella, lo que la hizo aún más amargada, y empezó a odiarme sin razón, como si yo fuera responsable de todo eso. Sus calificaciones también empezaron a caer, y ahora que lo pienso, supongo que la gente debería haber sido más amable con ella. Pero ella tampoco fue muy amable conmigo. Solíamos pelear mucho, y mis padres siempre se ponían de su lado. Nunca celebraron ninguno de mis logros, y por supuesto, la gota que colmó el vaso fue cuando directamente se negaron a pagarme la universidad, incluso después de que recibí mi carta de aceptación, simplemente porque mi hermana no quería que yo fuera. Ahí fue cuando me fui de casa. Y creo que, incluso si pudiera de alguna manera superar el incidente de la universidad, no creo que pueda olvidar todo eso. Ellos son la razón por la que tuve que luchar tanto en mis primeros días después de ser expulsado, y eso no es algo que se olvide o se perdone fácilmente. Así que pueden seguir sintiéndose mal por lo que ha pasado,
Yo no estoy obligado a hacer que se sientan mejor al respecto. Mis amigos tienen razón. Fui un felpudo por siquiera molestarme en dejarlos entrar solo porque habían perdido a una hija. En realidad, lo único que les dolía era haber perdido a la única hija que realmente les importaba y que ahora tendrían que conformarse con la de repuesto. Suena duro, pero es la verdad, y ahora lo sé. De todos modos, perdón por desahogarme. Pero necesitaba sacar toda esa negatividad y odio de mi sistema de alguna manera. Gracias por leer hasta el final, y espero tener algo más positivo que compartir en unos días o cuando tenga tiempo de publicar de nuevo. Hasta entonces, adiós. Actualización 2. Una pequeña actualización sobre la situación con mis padres. Ha pasado una semana desde mi última actualización y 2 semanas desde que me visitaron por última vez, así que he estado intentando seguir adelante con mi vida normal. Hoy aparecieron nuevamente en mi casa y me tomaron por sorpresa porque, al volver del trabajo, los encontré sentados en su coche frente a mi casa, esperándome. Cuando me vieron, salieron del coche y me dijeron que necesitaban hablar conmigo sobre todo lo que había sucedido y sobre todo lo que habían descubierto recientemente acerca de nosotros. Dijeron que solo enfrentando la situación todos podríamos seguir adelante. Pero, sinceramente, yo no estaba interesada en abordar la situación en absoluto. Estaba cansada del trabajo y, honestamente, en mi mente, ya había enfrentado la situación al decirles la verdad y descubrirla también por su parte. Así que les dije que no tenía nada más que decirles, y que sería mejor que se fueran porque, de lo contrario, llamaría a la policía. Ya no tenía paciencia para ellos, y en los últimos días, cuanto más pensaba en ellos, más enfadada me sentía. Tuvieron 7 años para intentar contactarme, pero solo lo hicieron después de perder a una hija, y eso significaba que les tomó casi 7 años completos descubrir la verdad sobre mí y lo mal que me habían tratado. El hecho de que arruinaran mi vida por un montón de mentiras era algo de lo que nunca iba a poder seguir adelante, y era insultante que pensaran que una disculpa débil bastaría para que todo volviera a estar bien. No estaba dispuesta a aceptarlo, y cuando se negaron a irse, llamé a la policía justo delante de ellos. Entonces, empezaron a gritarme sobre lo injusta que estaba siendo. Una vez más, intentaron jugar la carta de la hija, diciéndome que ya habían perdido a una y que solo estaban intentando no perder a la otra. Terminé riéndome de esa afirmación. Les dije que nunca tuvieron 2 hijas para perder. Solo tuvieron a mi hermana, y lamento mucho que la hayan perdido, pero yo ya no soy su hija. Nunca lo fui, porque nunca me trataron como tal. Especialmente en los últimos años, he puesto tanta distancia como he podido entre mi pasado y yo, y los he dejado atrás. Entonces intentaron retorcer mis palabras y me acusaron de pensar que me creía demasiado buena para ellos, solo porque ahora he ganado mucho dinero. Obviamente eso no era lo que quise decir, quise decir que los había dejado atrás emocionalmente y que ya no tenía ningún apego hacia ellos. Para ser honesta, nunca tuve mucho apego hacia ellos desde el principio, considerando cómo me trataron en el pasado. Pero en ese momento, ni siquiera sentí la necesidad de corregirlos. No soy del tipo que presume de su riqueza porque me parece de mal gusto, pero sinceramente he trabajado duro para conseguirla. He logrado todo por mí misma, sin ayuda de nadie en mi familia. Así que cuando mis padres me acusaron de actuar como si fuera demasiado buena para ellos, solo porque ahora tengo mucho dinero, simplemente estuve de acuerdo con ellos. Les dije que era exactamente lo que pensaban, porque sabía que discutir con ellos solo terminaría haciendo que desperdiciara más de mi energía. No tenía sentido hacerlo, porque no son el tipo de personas que entenderían perspectivas diferentes a las suyas. Además, como dije, he trabajado duro y me lo merezco. Después de reconocer eso, comenzaron a insultarme hasta que llegó la policía y finalmente fueron escoltados fuera de mi propiedad. Cuando se fueron, pude relajarme un poco, y he decidido que voy a hablar con un abogado para presentar una orden de restricción contra ellos. No sé si tengo los fundamentos legales para hacerlo, ya que no es como si me hubieran amenazado o algo por el estilo, pero esto está acabando con mis nervios. Realmente no quiero que vuelvan a visitarme. No quiero vender mi casa y mudarme porque realmente amo este lugar. Es el primer lugar al que puedo llamar hogar de verdad, y no quiero sacrificarlo solo por mis padres, así que cruzo los dedos, con la esperanza de que se den cuenta de que no los quiero cerca y se mantengan alejados de mí. O mejor aún, que me den una razón para poder presentar una orden de restricción en su contra. Actualización 3. Hola, han pasado un par de meses desde mi última actualización. No tenía nada nuevo que compartir, así que, de alguna manera, me olvidé de publicar aquí. Pero, de todos modos, supongo que ya se habrán dado cuenta de que no ha pasado nada realmente importante en los últimos meses,
Después de llamar a la policía para que escoltaran a mis padres fuera de mi propiedad, ellos no intentaron contactarme nuevamente. Sin embargo, mis abuelos sí se pusieron en contacto conmigo. Me pidieron disculpas por todo y me dijeron que siempre habían lamentado no haberme creído cuando les dije que era inocente. No guardo rencor hacia ellos porque, al fin y al cabo, me ayudaron cuando lo necesité, y tenían todas las razones para no creerme debido a las pruebas que habían sido plantadas en mi contra. Entiendo que se dejaron llevar por lo que parecía ser una evidencia irrefutable, así que los perdoné. Ellos me han prometido que no tienen intención de mencionar mi situación con mis padres o intentar mediar entre nosotros, y les dije que eso era lo único que esperaba de ellos. Mientras mis padres se mantengan lejos de mí, todo está bien. Por mi parte, prácticamente he seguido adelante con mi vida. Estoy yendo bien en mi carrera, y aunque mi excompañera de cuarto y mejor amiga tuvo un pequeño contratiempo recientemente, ahora estamos en buenos términos nuevamente. No creo que alguna vez vuelva a tener una relación cercana con mi familia. He perdonado a mis abuelos, pero eso es todo. No tengo intención de acercarme al resto porque al final del día me abandonaron. En cuanto a mis otros parientes, nunca tuve una relación cercana con ellos para empezar. Pero está bien, voy a construir mi propia familia y voy a ser feliz con mi vida. Por ahora las cosas están bien. Muchas gracias a ustedes por tenerme en mente